estamos en guerra con, con Inglaterra, ¿no es cierto? Y bueno, y supónganse que, está bien, evidentemente Chile ayudó, ¿no es cierto? No sé, es decir, de alguna manera ayudó a Inglaterra, ¿no? Pero supónganse que yo convenzo a Chile para que formalmente intervenga en la guerra a favor de Inglaterra. Bueno, ahí los convenzo, pero tiene que ser normalmente no cualquiera, ¿no? Capaz tiene que ser un militar de rango. Entonces, en esos casos, tranquilamente podría de alguna manera inducir a ese país a que haga la guerra a nuestro país, ¿no? Y se una a los ingleses, por ejemplo, ahí se ve más claro. Y después también, otro supuesto de traición agravada es si el acusado perteneciera a las Fuerzas Armadas. Sí, es un militar, traición agravada perpetua. Bueno, vamos a ver ahora el delito de conspiración, ¿no es cierto? El artículo 216 dice: será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 8 años el que tomare parte en una conspiración de 2 o más personas para cometer el delito de traición en cualquiera de los casos comprendidos en los artículos precedentes, si la conspiración fuera descubierta antes de empezar su ejecución. Y el 217 dice: quedará eximido de pena el que revelare la conspiración en la autoridad antes de haberse comenzado el procedimiento. Entonces fíjense que acá es tan importante el bien jurídico protegido que lo que se pune, ¿no es cierto?, es un acto preparatorio, ¿no? Porque la conspiración es ponerse de acuerdo entre de 2 o más personas para cometer el delito de traición. Una vez que eso está consensuado, ya está consumado, ¿no? Entonces, ustedes fíjense, ¿no es cierto? Nosotros nos ponemos de acuerdo 5 o 6 para cometer el delito de traición. Y en el tiempo está acá adelante, ¿no es cierto? ¿Ven? Entonces, una vez que nos ponemos de acuerdo, ya está finiquitada la conspiración. Se pone un acto preparatorio, cuya finalidad es cometer el delito de traición. Entonces Soler dice que el artículo 16, fíjese qué importante el bien jurídico protegido, que pune, ¿no es cierto?, es decir, una excepción al principio que dice que no son punibles los actos preparatorios, ¿no? Y dice que en el 216, fíjese cómo dice, ¿no?, que la conspiración de 2 o más personas para cometer el delito de traición en cualquiera de los casos comprendidos en el artículo presente, si la conspiración fuere descubierta antes de empezar su ejecución, ¿no? Y entonces él dice que en ese caso, por un lado se pone un acto preparatorio, pero por otro lado Soler dice, supónganse, ¿no?, este supuesto que les puse yo acá, Guerra de Malvinas, ponen en mayo, supónganse el 2 de mayo nos ponemos de acuerdo para el día 10 de mayo liberar soldados ingleses, 100 soldados ingleses que hubieran estado detenidos, ¿no? Ejemplo hipotético. Entonces el día 6, guiados por un mejor consejo, decimos, che, no, mejor dejemos de lado esto. Entonces Soler dice que en ese caso, si es antes del proceso por conspiración, se puede desistir de la conspiración, ¿no es cierto? Y entonces ese puente de plata que dice Soler, de alguna manera, fíjense que es una excepción al principio de que no se puede desistir de lo ya consumado, porque lo que dice Soler es que una vez que nos ponemos de acuerdo para abolir lo de traición, ya está perfecto el delito de conspiración. Y si no existiera este puente de plata que él dice que surge tácitamente del 216, la parte final, tendríamos que esperar 8 años, que es el término de la prescripción, para quedar liberados. Fíjense que la pena de 1 a 8 años, ¿no? Obviamente es un tema de prueba. Y también es obvio, ¿no?, que si supónganse que la policía viene a allanarme la casa y yo le abro, justo iba a la policía para decir, no. Es decir, realmente es un tema, me pueden hacer un proceso por conspiración y yo puedo llegar a probar que habíamos desistido de la conspiración. Es decir, que es verdad, habíamos conspirado, pero antes de que se produzca la traición, desistimos. ¿Me entienden? Entonces él dice que, ven, fíjense, por un lado se pone un acto preparatorio, que es criticado, pero es tan importante el bien jurídico protegido que se hace esa excepción a las etapas del intercrimen. Y por otro lado, hay una excepción a que no se puede desistir de lo ya consumado, ¿no es cierto?, si desistimos de esa conspiración. ¿Por qué? Porque es tan importante el bien jurídico protegido que se hace esto.
Y después fíjense que el 217 dice, queda eximido de pena el que revelare la conspiración a la autoridad antes de haberse comenzado el procedimiento. En este caso, el otro supuesto es cuando alguien revela, es decir, el arrepentido, el delator, y es muy criticado porque es algo muy inmoral, ¿no? El que va y delata. Eso supone una conspiración en curso, ¿no? La delación. Entonces delata, dice, no, mire, es decir, pasado mañana hay un grupo de 10 personas que van a intentar tomar por asalto la alcaidía tal, donde hay 100 prisioneros ingleses, y entonces desbarata el hecho de traición futuro que se iba a cometer, ¿no es cierto? Entonces, en este caso queda exento de pena, ¿no? Una excusa absolutoria. Entonces tenemos, por un lado, el puente de plata son dos, el desistimiento de la conspiración, y por otro lado, que el desistimiento puede ser individual, o de toda la conspiración, y también el arrepentimiento activo, que es individual, la delación, ¿no? Que eso ya supone una conspiración en curso, y entonces se delata, y es más, ustedes fíjense que Núñez dice que incluso iniciado ya el principio de ejecución del delito, ¿no es cierto? Ahí mismo, con la tentativa, podría funcionar la delación. Dice, es tan importante el bien jurídico protegido que antes de que se corone la traición, aceptan la delación. Núñez, ¿no? Ricardo Núñez. Obviamente, en estos delitos, una vez que se pasa la etapa de ejecución de la traición, este delito queda consumido, ¿no? Se llaman los delitos progresivos, ¿no? Hay un concurso aparente entre estos delitos. Queda absolvida por la traición, o por la tentativa de traición o por la traición. La conspiración. Y la conspiración, acuérdense que es la conspiración, acuérdense, puede consistir en una preparación de materiales, en un intercambio de informaciones o consejos o avisos, o en una deliberación, pero es preciso que se haya concretado una finalidad específica, la de cometer traición. Si las personas se reúnen, deliberan acerca de los planes y bueno, vamos a cometer traición tal día. Chao, ya está configurada la conspiración. Dos o más personas. Bueno. Vamos ahora vamos a ver rebelión. Los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, y atentados al orden constitucional y la vida democrática. Ustedes recuerdan que recién hablábamos de la traición y los delitos menores, ¿no es cierto? Conspiración, traición agravada, ¿no? Donde de alguna manera lo que se protege es la soberanía, que es la facultad que tiene el país de autodeterminarse en relación a los demás países, ¿no es cierto? Si quedamos desprovistos de la soberanía, somos como una persona física. Eso para afuera, desde el punto de vista exterior. Y internamente, esto ya es un problema de nosotros, tenemos estas figuras de la rebelión y sedición, figuras menores, ¿no? Pero ya son los problemas nuestros, internos, ¿no? Que afectan atentados al orden constitucional y a la vida democrática. Nosotros tenemos, de alguna manera, los pilares nuestros, estamos en un Estado de Derecho, una democracia representativa, con división de poderes, sufragio universal, y una democracia, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, ¿no es cierto? Y de alguna manera la Constitución regula toda la materia de los poderes públicos, ¿no? Y de cómo funcionan, y por eso la figura de rebelión atenta justamente contra las bases constitucionales, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué dice, fíjense, el artículo 226, dice: será reprimido con prisión de 5 a 15 años los que se alzaren armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del Gobierno Nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales. Fíjense
lo clave acá es el alzamiento en armas. Y después son todas las finalidades, que son como 5, ¿no? Una pena de 5 a 15 años. ¿Qué es alzarse en armas? Fíjese que ahí no está definido ni la cantidad de personas, ni de qué manera se produce. Obviamente no son 5, no son 10, ¿no? Es un grupo importante, una manifestación tumultuosa, que está en abierta hostilidad, con armas, y con la finalidad, con cualquiera de estas finalidades. Una vez que se da este alzamiento en armas con esas finalidades, ya de alguna manera queda perfeccionada la rebelión. Fíjense qué importante, ¿no? Que ya queda ahí fijada el hecho, porque si triunfa la rebelión, entonces ya después son los vencedores los que van a regir los destinos del país, ¿no? Por eso fíjense que no es un tema ya de justicia o no, ¿no? Es decir, cuando el gobierno militar triunfó en esa rebelión, bueno, eran ellos los que, con un gobierno de facto y a través de la fuerza, fueron los que gobernaron el país, ¿no? Después, bueno, cayeron en capa caída, llamó a elecciones, pero bueno, y después pasó todo lo que pasó, pero no podemos desconocer que son situaciones de la realidad, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, la ley se protege diciendo el alzamiento en armas con esa finalidad, de lo que le marqué acá, ¿eh? Entonces acuérdense que debe ser un grupo colectivo, organizado, de varias personas y con armas, ¿eh? Alzamiento en armas, que tienen que tener las armas, ¿eh? Y con alguna de esas finalidades que les marqué recién. Vamos a ver, fíjense, la primera es para cambiar la Constitución. Esa no es la forma para cambiar la Constitución, ¿no es cierto? El artículo 30 regula la forma en que se debe cambiar la Constitución, ¿no es cierto? Dice, o de poner alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, o querer voltear al presidente, o a miembros del Congreso, o a miembros de la Corte, o dice arrancar alguna medida o concesión, alguna medida, lo que sea, o dice, o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales. Supónganse que, no sé, no quiere que se falle determinada causa en Comodoro Pi, no sé, la que ustedes quieran, la causa que se les ocurra, en el juzgado 4, ¿no? No quieren que le tomen indagatoria a alguien. Entonces, a través de esa causa se impide que en general en Comodoro Pi funcione el Poder Judicial, ¿ven? Ese es otro de los supuestos de la rebelión. O dice, o su formación o renovación en los términos y formas legales. Supónganse que se impida el sufragio. Ahora, supónganse para las nuevas elecciones del año que viene, se impida votar. Bueno, con un alzamiento armado. Entonces, todos esos supuestos, y otro de los requisitos de tener ese alzamiento en armas es que debe ser público. Acuérdense que público es que llegue a un número determinado de personas. No a todas, que pueda llegar. Eso significa que la característica de que es público, ¿no? Después fíjense que dice, ¿no? Si el hecho descrito en el párrafo anterior fuese perpetrado con el fin de cambiar de modo permanente el sistema democrático de gobierno, suprimir la organización federal, eliminar la división de poderes, abrogar los derechos fundamentales de la persona humana o suprimir o menoscabar, aunque sea temporariamente, la independencia económica de la nación, la pena será de 8 a 25 años de prisión. Acá se agrava la rebelión cuando va con esas finalidades el autor o autores. Cuando quieren cambiar las bases constitucionales, o menoscabar la independencia económica, o suprimir los derechos fundamentales de la persona, todas garantías que han costado tanto, que bueno, que entonces de alguna manera... Y también dice, cuando el hecho fuere perpetrado por personas que estuvieran en estado, empleo o asimilación militar, el mínimo de las penas se incrementará en un tercio. Es decir, cuando estuvieran... a ver, son los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto Ejército, Aeronáutico o Marina, como las fuerzas militarizadas, Gendarmería, Prefectura y ¿cómo se llama? Y la Fuerza Aeroportuaria, y también las policías locales, ¿no? En esos casos, obviamente, ¿no? Se espera un deber de subordinación de las Fuerzas Armadas o policías o aquellos personal de asignación militar, ¿no? Entonces, en esos casos se incrementan las penas. Bueno, luego tenemos, vamos a ver,
Me olvidé de darles el bien jurídico protegido, en este caso, ¿se acuerdan que, por un lado, para la tradición lo que afectaba a la soberanía, ¿no es cierto? Es la soberanía en relación a los demás países. Nos gana un país en una guerra y perdemos la soberanía. Respecto de la rebelión, cuando es interno entre nosotros, lo que está en juego es el imperio de la ley, porque de alguna manera, cuando se afecta las bases constitucionales, hay una anomia, es decir, hay una anarquía y hay, bueno, y si un grupo armado por la fuerza llega al poder, fíjense que ya el Estado no tiene el imperio. Vamos a estar gobernados bajo otros parámetros, otras normas, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata básicamente, por un lado. Para afuera, en la tradición de la nación, la soberanía se protege. Y para adentro, el imperio, Es decir, la facultad de darnos normas coactivas respecto a los ciudadanos, no para ser arbitrarias, sino para regular la convivencia pacífica y bueno, y este sistema democrático que hemos elegido, ¿no es cierto? En una rebelión podría tratar de imponerse, no sé, una dictadura o lo que sea, ¿me entienden? Entonces nosotros hemos elegido este sistema de convivencia democrático, ¿no? Entonces eso es un poco lo que se protege, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces ahora, después vamos a volver acá sobre algunas normas, vamos a ver lo que es la sedición. Tenemos a nivel nacional, ¿no es cierto?, la rebelión, como les dije recién acá, y después tenemos la sedición. La sedición, ¿qué es? Es muy fácil. Es como la rebelión, igual que la rebelión, pero a nivel provincial. El 229. Y lo que se le agrega esta circunstancia, dice, será reprimido con prisión de 1 a 6 años los que sin rebelarse contra el gobierno nacional armaron una provincia contra otra, y acá dice, se alzaren en armas para cambiar la constitución local, deponer algunos de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida de concesión o impedir, aunque sea temporariamente, libre de sus facultades legales, su formación, renovación, los términos y formas establecidas por la ley. ¿Ven? Y la otra forma de sedición, que esto tiene más que nada una connotación histórica, era cuando una provincia se armaba en contra de otra. Son actos de hostilidad. ¿Y cómo se resuelve? Supónganse que, no sé, Córdoba y Santa Fe están en la frontera con problemas, no sé, o ataques, ¿no es cierto?, entre las dos provincias. Esto se resuelve por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El artículo 127 de la Constitución Nacional dice lo siguiente: ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra con otra provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ellas. Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil calificados de sedición o asonada que el gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley. Recuérdense de eso. Esa es la forma de dirimir las diferencias, no guerreando entre las provincias, sino acudir a la Corte Suprema de la Nación. Bueno. Entonces, sedición. Y después tenemos las sediciones menores o los motines. Fíjense que son, el artículo 230 dice, serán reprimidos con prisión de 1 a 4 años, una pena muy menor. Primero, los individuos de una fuerza armada, reunión de personas que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaran a nombre de este. Es decir, acuérdense que según el artículo 22, dice, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada, reunión de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y peticiona a nombre de este, comete el delito de sedición. A eso se refiere, ¿ven? Y después dice, 2, los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos, nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código. De alguna manera hay una parte, no los quiero confundir, no política, pero son delitos de la misma naturaleza y hay que ver la gravedad que tienen, ¿no? Una vez descartadas las figuras mayores, sea rebelión o sedición, tenemos que ver si es motín. Que la diferencia no está dada porque sea un grupo inerme o armado, porque dice fuerza armada, ¿ven? Sino que en el primer caso, que de alguna manera es como un atentado, fíjense, los individuos que peticionan, obviamente peticionan en nombre del pueblo, y eso no se puede peticionar en nombre del pueblo, porque para eso están los representantes. Soler, la única diferencia que les encuentra, dice que la amenaza es latente, como que solapadamente está una cosa
¿no? Que está por estallar. En cambio, en la rebelión es patente, dice, la única diferencia que le puedo encontrar, ¿no es cierto? Cuando habla de arrancarle una medida de concesión, ¿no es cierto? Dice, ¿ven? Que se atribuyen los derechos del pueblo y peticionan en nombre de este. No lo hacen de buena manera, lo hacen sediciosamente, es decir, armados, pero bueno, hay casi una confusión con la sedición, si es en el orden local, o la rebelión en el orden nacional. Entonces Soler dice, lo único que veo es una graduación de la gravedad. Aparece como una amenaza latente. En el cambio de la rebelión es patente, una cosa que ya se va, ¿no? Bueno. Y el otro, el segundo caso, que es como una resistencia, la diferencia dice que son resoluciones, en realidad, nacionales o provinciales, pero que no vinculadas con actos tan graves como las del 226, ¿no es cierto? A resoluciones menores se está refiriendo. Por eso dice, ¿no? Ven, dice, para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos, pero que no incluyan cuando se pide que la cabeza del presidente, ¿me entienden?, o de un ministro, sino que se oponen a resoluciones menores, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, grupos armados, muchas personas, en ese sentido es muy parecido en cuanto al alzamiento en armas. Tiene que ser público, bla, bla, pero bueno, de alguna manera no es tan grave la petición, ¿no es cierto? Por eso hay que estudiarlo muy bien. Puede arrancar como rebelión, después pasa a motín, es decir, hay que verlo, cada juez tiene que ver la situación en concreto para determinar entonces, como les dije acá, ustedes recuerden que muchas veces el hecho es ¿no? Es este anteojo. Y las normas del código van varias, entonces el juez tiene que ver cuál es la que mejor calza, ¿no? Obviamente siendo independiente, ¿no? Y ver realmente cuál es la norma de todas estas que son de la misma naturaleza, ¿no es cierto? Cuál corresponde atribuírsela. Bueno, fíjense, hay después disposiciones comunes a estos delitos que dice el 231, ¿no? Dice, luego que se manifieste la rebelión o sedición, la autoridad nacional más próxima intimará hasta 2 veces a los sublevados que inmediatamente se disuelvan o retiren, dejando pasar entre una y otra intimación el tiempo necesario para ello. Si los sublevados no se retiraran inmediatamente después de la segunda intimación, la autoridad hará uso de la fuerza